Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Empezamos un libro nuevo y con el libro comenzamos un mes nuevo. Esto significa que se acabó el ciclo anterior y comienza un ciclo nuevo. ¿Sabes que hay un salmo que dice que Adonai es el que vela tu entrada y tu salida? Muchas personas han pensado que ese salmo se relaciona con cuando salimos de nuestra casa y entramos, pero no, tiene que ver con la entrada de los meses y la salida de los meses. Y bien interesante, que si usted, comenzaba yo con mi esposa esta mañana, bueno, de camino, de regresar para acá, le decía que la escritura habla del Adán como árboles, ¿verdad que sí? Dice que el humano es como un árbol. Si usted ha observado el ciclo de un árbol, usted notará que el árbol en la primavera se renueva, ¿verdad que sí? Se renueva, entonces pasa por el calor del verano, y después que pasa por el calor del verano, llega al otoño, donde se le caen sus hojas, y después que se le caen sus hojas, pasa por el invierno, ¿verdad? Nosotros somos así. ¿Sabía usted que en los escritos de los reyes mal muertos ellos tenían un calendario? Ellos hablaban y decían que ese calendario fue el que Hashem le dio a Enoch, que ese es el calendario que debía seguir Israel. Un debate extenso sobre ese tema, ¿verdad? Y no vamos a hablar de cuál es el calendario correcto, pero no es lo importante aquí. Lo interesante es que ellos decían que, y antes de decirle eso, le hago yo la pregunta a ustedes. La Torah dice que en el cuarto día Hashem hizo las grandes lumbreras y las pequeñas, ¿verdad que sí? Cuando las hizo, ¿en qué fase estaban? ¿Fase nueva o en fase completa? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Sabía usted que los autores de los rollos del Mar Muerto dicen que Hashem hizo las grandes lumbreras en el cuarto día y las hizo llenas? Aquí no vamos a debatir de calendario, lo que quiero llevarlo a ustedes a entender el ciclo del cosmos y la relación que tiene con el humano. Que muchas personas obvian eso dentro del estudio bíblico y piensan que los autores de los libros eran filósofos, y no eran filósofos. Las personas no eran filósofos, porque ellos conocían al Creador y mediante la observación se daban cuenta de que la grandeza del Creador estaba manifestada en toda su creación. Y estos autores de Rey Muerto decían lo que según la arqueología bíblica son los esenios. Existen debates sobre ese tema. Algunos dicen que eran los sacerdotes originarios de Salvador. Aquí no vamos a debatir sobre ese tema. Lo importante es que ellos decían que el Eterno en el cuarto día, cuando hizo las lumbreras, ellas estaban llenas. Y que el mes, mejor dicho, los equinoccios y los solsticios de invierno y de verano comenzaban siempre a mitad de la semana cuando la luna estaba llena. ¿Qué festividad se celebra con la luna llena? Pesaj, ¿verdad que sí? El calendario hebreo. ¿Sabía usted que el humano en su ciclo de vida funciona igual que un árbol? En un año entero, el humano tiene etapas de renovación. Tiene etapas intensas de calor, llamadas pruebas, ¿verdad que sí? Tiene etapas donde tiene que soltar sus ramas, sus hojas. Es parte de ese proceso de la vida. Y tiene etapas donde pasa por un frío grande. Si usted ha observado los árboles, incluso si usted ha leído los escritos de Enoch, habla bien claro de 14 árboles solamente que no se le caen sus hojas. Todo ese libro es un midrash completo de la vida del humano y la relación con el cosmos. Un midrash muy lindo. El humano, los árboles cuando pasan por el invierno, si no llegan, si la primavera no llega a tiempo, se secan.
Porque el frío es tan y tan y tan fuerte que si se prolongara más del tiempo que el Eterno había determinado, esos árboles se morían. Hay una etapa en la vida de nuestra formación, como creyentes, que pasamos por la frialdad. ¿Verdad que algo frío es algo que es difícil de manejar? Una persona que es más calurosa, es más llevadera, ¿verdad que sí? Una persona fría, ¿cómo tú le entras a un bloque de hielo? Hay que darle a cantacito, ¿verdad que sí? Hay personas así frías. ¿Verdad que cuando pasamos por un momento frío, como que nos apagamos? ¿Verdad que Adonai nos dijo que la luz nunca se podía apagar? Tenía que mantenerse encendida. Luego Shaul de Tarso enseñó que el espíritu no se puede apagar. Tiene que mantenerlo encendido. Yo les menciono esto porque empezamos un mes nuevo. Sea el calendario que sea, todos coinciden que esta es la temporada de la renovación. Y es bien interesante porque si usted está sincronizado a los tiempos del Eterno, usted va a sufrir en estos meses una transformación espiritual, una renovación. Adonai hizo un midrash muy interesante. Él habló de 10 vírgenes, ¿verdad que sí? 5 que tenían aceite y 5 que no tenían suficiente aceite. ¿Qué sucede cuando, porque usamos el aceite para encender la lámpara, qué sucede cuando el aceite se acaba? La luz disminuye hasta apagarse. Está mirando una vela, ¿verdad? Que va poco a poco apagándose hasta que se apagó. Así somos nosotros. Hay etapas de nuestras vidas que el frío intenso que está relacionado a debilidad espiritual, y cuando estamos débiles, Amalek nos visita, porque Amalek es la duda, Amalek es sinónimo de duda, Amalek es sinónimo de debilidad espiritual. Por eso es que dice el texto de la Torá que coge a los que están en la parte de atrás del campamento, que van últimos, los rezagados, y los castra. Y si tú castras a un animal no puede dar más fruto, ¿verdad que no? Si tú castras a un hombre, a un ser humano, a una mujer, no puede procrear, no puede tener más fruto. Y la analogía es que tú puedas entender de que Amalek es esa fuerza espiritual que existe, no podemos negar, que coge al ser humano en las etapas frías de su vida y se aprovecha de su debilidad para cortarlo. Sacar de él lo que le queda de aceite para que se apague. El Zohar, mucho no les gusta ese libro porque es difícil de comprender, dice que en esta temporada de Pesaj, temporada que está relacionada a la liberación de la esclavitud, las fuerzas espirituales del reino de la maldad, que ellos le llaman Sitrei Achra, están bien fuertes en su función. Y que el cordero de Pesaj, su sacrificio, anula esas fuerzas. Oye, me parece que Pablo habló algo así, ¿verdad? En otra forma. ¿Verdad que sí? Que habló del cordero que despojó y los exhibió públicamente, ¿verdad? En el desfile triunfal. El problema es el lenguaje, pero es la misma idea. Por eso es que usted diría, ¿pero por qué Mashiach murió por nuestros pecados en Pesaj si Yom Kippur es el día de expiación de pecados? Pero es que si no hay Pesaj, no hay Yom Kippur, porque Pesaj es la anulación de las fuerzas que te impiden a ti salir de la esclavitud. Y si no sales de la esclavitud, ¿hay expiación? ¿Posible? Porque vas a seguir pecando. Entonces nuestra debilidad, que pasamos todos por esta etapa, porque las fiestas no están ahí para que usted se convierta en un ser automático celebrándolas. Las fiestas están ahí con la intención de que estudiarlas usted pueda entender la relación que tienen estas con el Mashiach y usted. Todos pasamos por este ciclo de invierno y ¿verdad que no hay fiesta en esta época? Le pusimos
la fiesta de las luces, pero Hashem no la ordenó. Esa fiesta es un memorial que tiene que ver con la restauración, la dedicación del templo, pero Hashem no la ordenó. Le ponemos la fiesta de Purim, pero tampoco Hashem la ordenó. Que la podemos celebrar y todavía nos recargamos fuerzas porque no vienen de lo alto esas fiestas. Pero cuando estas fiestas hacemos el memorial y recordamos lo que esto representa, estamos recargando, estamos recogiendo aceite, pero en este tiempo hay un vacío. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué hay 7 meses intensos, buenos, de alegría? Y en el último día de la gran fiesta que está relacionado con Shavuot, con Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, le decimos a Hashem, quédate, no te vayas. El último día, ¿verdad que sí? El último gran día. Y a partir de entonces comienza un vacío. Y es como, usted se ha puesto a, usted se tiene la oportunidad de visitar un lugar donde hay nevada. Lo que está cayendo es un frío intenso, de mucha nieve. Todo se esconde, nada se mueve. Y usted diría, ¿dónde está Hashem? ¿Se ocultó Dios? Porque también en el invierno el sol no alumbra con tanta fuerza. Y usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios se oculta como hizo en el tiempo del huerto? Que Hashem se escondió para ver qué Adán hacía cuando estaba solo. ¿Por qué 7 de constante intensidad, 7 meses y 5 meses? Es verdad que hay un texto en el libro de Revelaciones que hablan que esos seres espirituales agobian a la persona por 5 meses. ¿Por qué 5 meses de soledad? Relacionado al invierno. Que esto lo sabían las culturas antiguas y por eso es que ellos buscaban de alguna forma encender algo, algún fuego, porque para ellos el invierno representaba la muerte. ¿No será acaso que el rey se oculta para hacer que usted no desee? Es interesante porque en la fiesta de Purim, que es el mes antes de este mes que acaba de comenzar, leemos un libro donde ni el nombre de Dios aparece. El libro de Esther. Hasta en ese libro que es el último, es el libro que se lee en el último mes, el rey está oculto, que su nombre no aparece por ningún lado en el libro. Todo esto lo hace el Eterno para que usted desee ser renovado, anhelando la libertad. Así que empezamos un nuevo mes y con eso marcamos el inicio del ciclo de los memoriales relacionados al Creador. El viernes 30, a la caída del sol, nosotros aquí vamos a hacer el Seder de Pesaj. No lo vamos a hacer como tradicionalmente lo hacen en diferentes congregaciones, sino vamos a hacer el memorial del Mesías. Al final de la clase de hoy vamos a tratar sobre ese tema para entonces el horario y qué vamos a hacer. Pero vamos a hablar del libro de Levíticos. Y si pueden ver en su pizarra, le llamé a este comentario de esta parashá el Evangelio y la reconciliación. ¿Qué tiene que ver eso? La fiesta con el libro de Vaikra. En otros años le he comentado cómo Vaikra, está escrito en hebreo así, Vaikra, está escrito con una alef pequeña, y dice Vaikra. La letra alef está escrita pequeña en todos los textos de la Torá. Usted va al libro de Crónicas,
aparece el nombre de Adán escrito primero. El nombre de Adán está escrito con una Aleph grande, una Aleph pequeña, una Mem, Sofit pequeña. Los masoretas dicen que esto fue escrito, los escribas dicen que esto fue escrito de esta forma porque Adán se engrandeció y terminó alejado de Hashem. Pero Moisés, Hashem lo llamó y Moisés se rebajó a sí mismo, se humilló y pudo acercarse al Eterno. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Les menciono porque es un detalle muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de la relación que tiene el título que tenemos hoy, que se llama El Evangelio y la Reconciliación, con la Parashá Vaikra. Y en las notas que traje conmigo, espero tenerlas aquí visibles, las veo de lejito. Voy a comenzar preguntándoles a ustedes, ¿qué es el Evangelio? Yo di una clase en Toa Baja sobre este tema, ¿qué es el Evangelio? Estuvieron una hora tratando de descifrar el Evangelio. Usted tradicionalmente ha escuchado que el Evangelio es la muerte, la vida, muerte y resurrección del Mesías. Eso es muy cierto. Pero, ¿qué es el Evangelio? Porque usted me puede decir, el Evangelio es la vida, muerte y resurrección del Mesías. Sí, pero ¿qué hace eso? Mashiach dijo que es necesario enseñar el Evangelio al mundo entero. Tenemos que enseñarle al mundo entero que Yeshua vivió, murió y resucitó. O tenemos que enseñar qué significa eso, y eso es el Evangelio. Y para poder explicar qué es el Evangelio, primero tenemos que empezar donde todo comenzó. ¿Entienden? Toda la Escritura, toda, hasta Malaquías, en las Biblias protestantes, en las Biblias hebreas, hasta Crónicas, toda la Biblia, añadiendo también los escritos apostólicos, en la Biblia protestante, hasta el libro de Revelaciones, toda la Biblia gira alrededor del tema del Edén. Porque desde el principio Hashem habló del final. Y en Edén había un huerto. Y ese huerto, ¿qué representaba? Sabemos que el huerto era el lugar donde Adán y Hashem se encontraban. Era un lugar perfecto. Tan perfecto que lo único que el hombre tenía que hacer era cuidarlo. Cuidarlo. Mantenerlo en orden para que el rey siguiera visitándolo a él. Y Hashem le dice a Adán que de todo árbol él podía comer, hasta del árbol de la vida. ¿Cómo puede usted pensar en eso? Él no le dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y el mal no puedes comer. No dice eso la Escritura, ¿verdad que no? Dice, del árbol del conocimiento del bien y el mal no vas a comer. ¿Por qué Adán no quiso comer del árbol de la vida? Si podía comer de él. De todo árbol podía comer él. Porque todos los árboles lo creó Hashem. Ahora, lo interesante de todo esto es que Adán decidió comer de un árbol prohibido. El árbol del conocimiento del bien y mal. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted ha visto un árbol, ¿verdad que sí? ¿Verdad que un árbol tiene sus raíces y esas raíces alimentan el tronco y de ese tronco llegan a las ramas? El árbol está unido entre sí, no hay separación. ¿Cómo es posible que un árbol haya conocimiento del bien y el mal unido? ¿Pensado usted eso?
Lo que te está diciendo el texto es que estos dos elementos, el bien y el mal, estaban mezclados. Y cuando Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, eso fue después de comer del árbol, esa frase te enseña a ti que antes de comer de esta experiencia, que es una experiencia mezclada, estaban en estado de inocencia. Perdonan mi español, estoy leyendo muchos libros. Inocencia. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Una vez que comieron del árbol, abrieron sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Significa que antes estaban desnudos? Siempre estuvieron desnudos. Aquí lo importante no es que estaban desnudos, lo importante es que se dieron cuenta de que estaban desnudos. En ellos se despertó algo que no existía. Se perdió la inocencia y se despertó en ellos el mal. Ahora, ¿qué quiere la Torá? ¿Qué quiere la revelación bíblica decirnos? Al poner en el árbol a una serpiente. Serpiente que era la más astuta de todo el huerto. O sea, que era un animal inteligente. ¿Qué quiere la Escritura decirnos? Que ese ser, que no vamos aquí a batallar, qué era, qué no era, cómo era, tenía 4 patas, 5, 6, no es importante eso. Aquí lo que tenemos que buscar es el mensaje, no enfocarnos en las figuras. ¿Qué hacía este animal o este ser, sea el nombre que sea, al lado de ese árbol? O enrollado en el árbol, sea el nombre que usted le quiera poner. Dependiendo de la representación pictográfica que usted tenga sobre eso. ¿Por qué todas las culturas antiguas asocian la sabiduría con una serpiente? ¿Se ha preguntado usted eso? Míralo en los pueblos antiguos. ¿O usted piensa que la Biblia está aislada del mundo? Que la revelación bíblica se construyó y todo lo demás alrededor de los pueblos es mentira, engaño y la pureza está aquí, que es muy cierto, pero la pureza está en la Escritura para que usted pueda ver lo que pasó allá afuera. ¿Entiende lo que le digo, verdad? La realidad de los autores se construye, mejor dicho, la escritura de sus autores, de Moisés, de Isaías, todos esos autores construyen sus escritos alrededor de la revelación que reciben de Hashem dentro de la realidad que ellos vivían. Y todos los pueblos antiguos tenían una idea de la serpiente como la fuente de la sabiduría. Ahora, ¿qué es una serpiente? Se puede comer. Según el libro de Levítico, que estamos hablando del libro de Levítico, es el libro de los rituales, de la pureza, de lo correcto, lo incorrecto. Todo el libro gira alrededor de relacionarse con Dios. Y de los animales que no se pueden comer aparece la serpiente. Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿por qué la escritura utiliza una serpiente dentro de la metáfora? Animal impuro. Y si ella era una fuente de sabiduría, su sabiduría entonces era impura. La sabiduría de Nahash es una sabiduría impura. Y lo interesante es que si usted mira la impureza en el contexto
del libro Levítico, que trata mucho de eso. La impureza es mezcla. Mezcla. Algo que está mezclado. Tú vas a ver que la Torá dice, no mezclarás lana con lino. ¿Verdad que sí? No sembrarás en tu campo semillas de diferentes especies. Todo eso para enseñarte que la mezcla no es señal de pureza. Ahora la pregunta es, ¿por qué la Torá quiere, Moisés quiere decirnos a nosotros, a todo el que lee la Torá, que hay un ser que sedujo al humano y este terminó perdiendo su inocencia? Una vez que el humano come de este árbol, el mal se hizo parte de él. Y ahora tenemos un problema. Pues queriendo ser igual que Dios, terminó confundido. No sabía lo que era bueno y no sabía lo que era malo. Interesante porque el profeta Isaías dice que a los malos lo llaman bueno y a los buenos lo llaman malo. Eso claramente expresa el estado que se encuentra el humano después de la caída. Pues quien cayó fue el hombre, no fue el diablo. El humano está mezclado y no sabe lo que es bueno y no sabe lo que es malo. Y al no saber lo que es bueno y lo que es malo, Hashem, que viene en rescate del humano, le va a dar, a través de un pueblo, las herramientas al humano para que él sepa que es bueno y que es malo. Por eso que Deuteronomio termina diciendo, le pongo delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal. Ese es el final del libro. Una vez que esto sucede en el humano, los profetas comienzan a profetizar el exterminio del mal. Porque el problema no está en el bien. Si el árbol hubiese sido del bien solamente, ¿Hashem le hubiese prohibido que comiera? No. Pero ¿cómo es posible que un árbol esté injertado los dos? El bien y el mal. O sea que tenemos un árbol de toronja dando mandarina. Podría ser. Pero a lo mejor el árbol en su origen era dulce, pero ¿le injertaron el mal? No lo sabemos, la idea no es esa, la idea es entender cómo el humano en la búsqueda de poder, porque todo era para hacer poder, seréis igual a Dios, eso es búsqueda de poder. Cómo el humano en la búsqueda de poder terminó confundido, porque si está mezclado, estamos confundidos. ¿Verdad que sí? Ahora, es interesante que Salomón dice que la sabiduría mezcló el vino. Y para los sabios de Israel, el vino es igual a lo escondido de Dios. Por eso es que dice que el que toma mucho vino revela secretos. ¿Sabía usted que la gematría de la palabra vino, yayin, escribe así, es 70? Y es la misma gematría de la palabra sod, 70. Sod significa misterio. Por eso que Pablo dice que el misterio del Mesías es el misterio de Dios. Y Yeshua dice en Juan que toda la escritura habla de él. Pero yo lo que estoy viendo en la historia de los israelitas, de Abraham, Isaac y Jacob y del huerto de Edén, está hablando de él, de eso. Porque todo eso es para que está escrito ahí y tiene escondido el misterio de Dios, el Mesías. La sabiduría mezcló el vino. Y ahora todo el mundo anda en busca de la sabiduría, pero la sabiduría está mezclada. Y por eso es que los sabios de Israel dicen que cuando venga el Mashiach, él va a dar el vino, el mejor vino que Hashem preparó con las uvas del huerto del Edén. Interesante porque Juan habla de la boda
que está el cordero, y que el mejor vino lo dejaron para el final, y el que estaba allí dice, pero ¿quién se atreve a guardar este vino al final si el mejor vino se da al principio y el más malo al final? Yo creo que Juan escribió eso para que usted sepa que Yeshua tuvo una boda y convirtió en agua en vino. Juan escribió eso para que usted sepa que el Mesías es el que le va a dar los secretos escondidos de Dios a la última generación, a la generación que va a vivir en la era mesiánica. Ahora, la mezcla y el libro, porque los profetas profetizaron que se va a exterminar el mal, ¿verdad que sí? Y es esa, y los profetas empezaron a profetizar de esa era donde ya no habrá más mal, y ellos lo representan en un zorro al lado de un ovejo, un cabrito, un cordero, y sabemos claramente que hoy en día, si tú sueltas a un zorro en un bosque con una oveja, la oveja no va a durar ni 2 minutos porque se lo van a comer. Por tanto, ese zorro representa el mal que devora al animal inocente, a la inocencia. Y qué interesante, porque si tú pones a un ser humano depredador, abusivo, con un ser humano inocente, en menos de 5 minutos, acabó con la vida de ese ser humano. Y los profetas, Isaías profetiza de una era donde el zorro va a estar con el cordero, claramente diciendo que el mal que había dentro del zorro será aniquilado. Que sea pronto nuestro día de verdad, porque esto está... Adonai, Yeshua dijo, hallará emuná, hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese. Y la fe está relacionada a la esperanza que tiene el humano de ver todo lo que está escrito en realidad, que se cumpla. La Biblia nos dice, hallará personas que crean que esto va a suceder cuando yo regrese. Porque está fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Los profetas profetizaron de la exterminación del mal. Y antes de que los profetas profetizaran de la exterminación del mal, ya en el principio, Hashem mismo profetizó. Porque Hashem le dice al Nahash, la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza. ¿Cuál es la parte fuerte de una serpiente? Su boca. Y si le pisas la cabeza, ¿puede la serpiente seducir? Y si la serpiente es una metáfora del mal, si tú erradicas la parte fuerte del mal, ¿puede el mal continuar? Pero Hashem también profetizó que la serpiente va a morderle el talón. ¿Y verdad que tu talón es quien te sostiene? Me he levantado por la mañana. Estoy entrando ya en esa edad. Edwin está en nene todavía. Pero nos levantamos por la mañana y hacemos ¡oh! ¡Oh! ¿Verdad que sí? Qué difícil se nos hace andar si el talón no está sólido. ¿Ya también te pasa? Ok. Interesante, ¿no? Ajá. Sí, la parte de aquí. Sí, lo que pasa es que todavía no he llegado ahí. No hay forma, exactamente. Por eso es que le digo, la parte más fuerte de usted es el talón. Pero la parte más débil de esa área es esa parte que usted llama. Que si él la muerde ahí, es interesante que con el talón del pie usted, para que ahora no usamos zapatos, porque yo me recuerdo cuando era niño que yo corría por las piedras del río descalzo, pero corría. Correr por las piedras del río descalzo, eso tiene que estar bien duro ese talón. Pero sin embargo, si alguien me pasaba una navaja por aquí, la fuerza que tenía mi talón se perdía. Por tanto, el pie siendo un área fuerte tiene un área débil. Y eso nos habla de nosotros como seres humanos, que aunque podemos estar fuertes, siempre hay un área débil. Y sobre esa área débil, eso que representa el mal, te va a seducir.
Va a haber una lucha constante entre la simiente del bien y la simiente del mal. ¿Y quién es la simiente del bien? Mashiach. Por eso es que Pablo dice que todos los que están en el Mashiach pertenecen a la luz, porque la luz está relacionada con el bien en el pensamiento cosmológico del primer siglo. Y la oscuridad está relacionada con el mal. Va a haber una lucha constante, pero al final dice la profecía que la simiente de esa mujer va a pisarle la cabeza a la serpiente. Con esto decimos que el Mashiach va a erradicar el mal. Por eso es que los judíos no creen hoy en día que Yeshua es el Mesías, porque todavía siguen viendo el mal en el mundo. ¿Cómo es posible que Él es el Mesías si todavía vemos el mal? Pero como le dije a ustedes, no podemos llegar a Yom Kippur sin Pesaj. ¿Cómo podemos garantizarle vida eterna? Porque después de Yom Kippur viene la eternidad. Está en la fiesta de me confunde la fiesta de los tabernáculos, el Sukkot. Está relacionado a la eternidad, a vivir por siempre y para siempre con el Creador. ¿Cómo podemos llegar a la eternidad si no pasamos por Yom Kippur? Y el Yom Kippur representa la cobertura del pecado. Pero para que el humano deje de pecar es necesario sujetar aquello que lo lleva a pecar. Son las fuerzas de la influencia que dominan hoy en día por causa de la caída de Adán. Porque una vez que Adán pecó, el mundo espiritual se alteró. ¿Verdad que el mundo espiritual está representado con el mar? Que Hashem dijo que los que tengan escamas te pueden comer. ¿Y qué es la escama en un pez? La vestidura. Sin la escama el pez no tiene protección. Hashem te dio señales para que te des cuenta de qué es puro y qué es impuro en los mares. Pero eso es otro tema, no podemos desviarnos de ahí hoy. Comienza la escritura a partir del principio a narrarnos la esperanza. Y es que esta lucha que tenemos hoy, ¿verdad que Pablo habla de esa lucha? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias se han dado al Eterno por Mashiach. Porque mientras estamos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo que está destinado a morir, hay una lucha interna entre nosotros, entre querer hacer lo correcto y querer hacer lo incorrecto. Y Adonai Yeshua dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Tranquilo, he vencido al mundo. Pero ¿y qué sucede cuando caigo? ¿Qué sucede cuando peco? Dios me saca de su santuario. Ese es el tema de Baikra. El libro de Levíticos comienza diciendo, dile a los hijos de Israel que cuando alguno, la palabra alguno en el texto hebreo es Adán. En otras palabras, Hashem dice, cuando un humano se quiera acercar a mí, pero es que eso no es lo que dice el texto, José. El texto dice, cuando alguien quiera traerme una ofrenda, traer una ofrenda al Eterno, vamos a hablar de una relación de marido y mujer, porque la relación de Israel con el Creador es una relación de marido y mujer, de esposa y esposo. ¿Verdad que cuando el esposo quiere acercarse a su esposa, le lleva regalitos? Un chocolatito, una florecita, vamos a llevarte a comer, vamos a ir al cine, algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el regalo? La pregunta es, ¿qué es lo que hace el regalo? ¿Es el objetivo el regalo? ¿O es el deseo del esposo acercarse a su esposa? El regalo es un mero pretexto.
Pablo, me trae una botella de agua. El regalo es un mero pretexto para acercarse a su esposa. Un mero pretexto. Y Hashem le dice, si alguien se quiere acercar a mí, lo va a hacer de esta forma. Va a coger una víctima de los animales del ganado. Vacuno, sea mayor o menor. Tiene que ser del rebaño. O sea que estamos hablando de un animal domesticado, para empezar por ahí. Usted podrá decirme, ¿pero qué tiene que ver esto con el Evangelio? El libro Levítico está narrando los preceptos que están relacionados con el acercamiento a Dios. Si Dios es santo, y lo es, y es puro, lo es, ¿cómo algo impuro, algo que está decaído, puede acercarse a Él? ¿Cómo puede? ¿No entró Nadab y Abijú en estado de pureza y Hashem los fulminó al instante? La clave para entender esto está en la palabra, dice el texto, si su ofrenda es un ganado, es un holocausto de ganado, ofrecerá un macho sin defecto. ¿Por qué no puede ser hembra? Es que la Biblia fue escrita por un machista. ¿Quién da la semilla, el varón o la hembra? Entonces el macho habla de dar. ¿Por qué tiene que ser macho y no hembra? Las personas sirven a Dios para recibir, ¿verdad que sí? Todos lo hacemos. Dios, yo quiero esto. ¿Verdad que sí? ¿Qué tú das a cambio? ¿Qué tú das a cambio? Hashem no quiere nada de ti. Ah, pues yo le llevo mi diezmo, mi ofrenda, yo le entrego mi carro, no sé, le llevo, sacrifico un animal. Dios necesita, si Dios creó los animales, Dios necesita que alguien le entregue animales. Pero entonces, ¿por qué uso ese lenguaje? ¿No le parece curioso de seguir que en la parashá Adán está representado por un toro? Porque dice que va a ser un buey el que va a presentar, si es del ganado mayor, macho. Adán está representado por un cordero o un cabro. Y Adán está representado por una paloma o tórtola. Me parece curioso eso. Lo que han estudiado conmigo saben en años anteriores que estos son los tres aspectos del humano. Porque el humano, ¿a qué animal le ponemos un yugo? ¿Al cordero, al cabro, a la paloma, a la tórtola o al toro? ¿Por qué le ponemos un yugo para labrar la tierra a un toro? Porque sin el yugo, eso se acabó, lo que se trabajó se perdió, ¿verdad? Para que siga la ruta. Y es interesante que el aprendiz está al lado del toro mayor. ¿Verdad que sí? Usted que trabajó en eso. Hay un toro jovencito al lado del toro adulto. Para que el jovencito vea lo que hace el adulto y aprenda de él. Pero ambos tienen un yugo. Es decir, ambos tienen un amo sobre ellos. Porque el yugo representa al amo, que los domina. Y la persona que está llevando esos bueyes por la ruta está trabajando un terreno por mucho tiempo. Porque no se labra la tierra en un día. Toma tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Una cuerda. Una cuerda que puede coger, un día la puede romper, pero acuérdate, no solamente romperla, tiene que volverla. Ajá, ok.
Y el toro es un animal fuerte, ¿verdad que sí? Un animal de carácter. ¿Usted ha visto las cogidas de toros en España? Usted ve que un toro suelto cornea al que sea. Hay un dato curioso cuando habla de la lista, que cuando tú pones el toro que está domado, que tiene experiencia, que sabe, y que está al lado, no puede hacer lo que le da la gana, porque aquel es más fuerte y no lo deja. Muy bien. ¿No le parece curioso que si le quitamos el yugo al toro y lo hacemos pasar un mal rato, ese toro puede coger todo ese campo sembrado que ha sido trabajado con tiempo y esfuerzo, lo puede destruir? Nosotros somos así. Dentro de nosotros somos Adán. Hay un toro. Es interesante que el Evangelio de Marcos presenta a Yeshua como el siervo, que vino a hacer lo que le fue encomendado, trabajar. El Evangelio de Marcos presenta a Yeshua como el toro, sujeto al Padre. Y bien interesante porque dentro de nosotros hay un toro. Enfogónate para que tú veas cómo sale ese toro. Pero si no tiene yugo, si el toro tiene yugo, ¿se puede molestar el toro y hacer lo que quiere? Se puede molestar, pero el yugo lo aguanta, lo sujeta. Por eso Adonai nos dijo, lleven mi yugo. Makes sense. Ahora, en Adán también hay un cordero o un cabrito. Un cordero es un animal inocente que si no tiene un pastor, se pierde. Y los lobos se lo comen. En nosotros hay esa parte de inocencia aún porque fuimos creados por el Eterno. Que si no hay quien nos instruya, los lobos nos comen. Pero también hay cabritos que brincamos y saltamos por los montes. También dentro de nosotros está este aspecto de las palomas. Miren lo que dice el texto con respecto a la paloma o la tórtola. Dice que el sacerdote le cortará el buche y le cortará la cabeza. El buche y la cabeza. Pasa eso no tiene nada que ver con nosotros. El buche representa lo que la paloma come. Y la cabeza, sus pensamientos. Nosotros somos palomas, ¿verdad? Que tenemos imaginación. Y ¿verdad que comemos de esa misma imaginación? Y a los tres, que representan a Adán, Hashem dice, los vas a sacrificar, macho, y los vas a consumir en mi altar. Como dice este sabio de Israel, Hashem no quiere el animal, Hashem te quiere a ti. Tú eres ese animal. Tú eres ese toro, tú eres ese cordero, tú eres esa paloma. Tú eres ese intelectual, porque la paloma habla de la inteligencia, vuela en los aires. Tú eres esa persona mansa porque en ti hay bondad. Escondida está, por tanto que ha sufrido, pero está. Tú eres ese toro que cuando te aira, quieres destruir lo que se te pone de frente. Y Hashem está diciendo en la revelación bíblica, en la Torá, sacrifica el animal que hay en ti, entrégamelo. ¿No tiene que ser el macho? Porque verá que el macho es el que da. Hashem dice, no me lo vas a dar a mí. Me lo vas a entregar a mí. Yo te voy a cambiar. Interesante, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con el Evangelio? Porque yo le pregunté, el tema es el Evangelio y la reconciliación. Si usted ha leído el libro de Levítico, lo leemos muchas veces, el capítulo 1 y el capítulo 7 es un ritual completo.
Un ritual de servicio a Dios. ¿Para qué un ritual? ¿Sabía usted que un ritual es una expresión cultural? Que con un ritual tú expresas tu culto a la deidad. ¿Es el ritual el fin? No. El ritual es el método. El fin es lo que deseas hacer. Pero ¿qué sucede cuando hacemos que el ritual sea el fin y no el método? Sucede lo que los profetas dicen. Aborrezco su sacrificio. No los quiero. Yo no les ordené eso. Pero sí que claramente está en la Torá. Hashem no te pidió un ritual. Hashem pidió tu deseo. El ritual simplemente es el instrumento que utilizamos para embellecer el deseo que tenemos de acercarnos, compartir, hablar con el Creador. ¿Entiende lo que le digo? Ahora, es bien interesante que Shaul Tarso en la segunda carta a los Corintios dice que nosotros somos olor fragante. Pues algo sabía Shaul que no sabemos nosotros. Claro que lo sabemos ahora. Esos animales nos representan a nosotros. Lo interesante es que el cuarto sacrificio es de harina. La ofrenda minjá. Y el texto en hebreo dice, si un un nefesh, un alma, ¿por qué no puede ser Adán? ¿Qué es un Adán? Un Adán, usted ha aprendido conmigo, es el resultado de la unión de un cuerpo con un alma. El alma lo da el Eterno y el cuerpo también lo crea el Eterno, porque dice la Escritura que el Eterno formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra. Por lo tanto, ambas cosas las hace el Eterno. Y cuando el alma y el cuerpo están unidos, tenemos un ser viviente, que le ponemos un nombre, José. Entonces, entendiendo eso, cuando la Torá te dice a ti, si un alma quiere acercarse a mí, ¿qué está diciendo la Torá? Hay un texto en los Salmos que dice que todo ser que tiene alma alabe a Dios. ¿Verdad? Dice que todo ser que tiene alma alabe a Dios. Créame, que hay seres humanos que tienen alma, tienen cuerpo, pero ya su cuerpo no da para más. Y lo único que le queda es el alma. Los sabios Israel dicen que esa es esa persona que dice, yo no tengo nada que ofrecerte, lo único que tengo es el alma que tú me diste. Aún a ese, que lo que le queda, que piensa que lo tiene, que es lo único que le queda, aún a ese, que no tiene nada que ofrecerle al Eterno. Nosotros pensamos que Dios lo que quiere son los que tocan música, hablan bonito, son inteligentes, mansitos, o tienen fuerza para trabajar en la obra, ¿verdad? Que pensamos eso. Dios también quiere a aquel que piensa que no sirve para nada. Porque Dios ama su creación. Y ese deambulante que usted ve por ahí, que su cuerpo está deteriorado, tiene alma todavía. Y a ese, si ese desea acercarse al Creador y decirle, yo no tengo nada, pero aquí estoy yo, a ese también Hashem lo hace. Es terrible, ¿verdad? Sí. Entonces las buenas noticias, porque eso es lo que significa el Evangelio, la buena noticia es, porque era este sistema efectivo. Vemos que cuando usted lee el texto del capítulo 1 al capítulo 7, si la persona cometió una transgresión y quería acercarse al Eterno, tenía que volver a traer un sacrificio para poder hacer cobertura.
Pues ahí está la clave de todo esto. El texto de la Torá dice que ese animal iba a ser expiación por él. Expiación, la palabra expiación tiene que ver con capar, que significa cubrir. Cubrir. Tienes que coger y cubrirte en sangre para acercarte al Eterno. ¿Le tiramos la sangre a la persona? No. Todo eso tiene una función simbólica. Son. Claro, una sombra. Por eso que Shaul y todos los demás autores de los evangelios enseñan que nosotros estamos cubiertos con la sangre del Mesías y por eso podemos acercarnos al Creador. Porque si en este estado nos botaron del huerto, significa que no podemos entrar. Y el huerto es una metáfora del trono divino, del punto de encuentro del humano con Dios. Por eso que el autor de Hebreo dice, y verdad que la persona, en el sistema que aparece en Levítico, si la persona se cubría, estaba cubierto su impureza, su pecado ante el Creador y podía acercarse a la deidad y relacionarse con Él, pero una vez que salía y volvió otra vez a cometer una transgresión, tenía que volver a hacer lo mismo, todo el tiempo. Pues significa que el sistema no era tan perfecto como pensamos, pero cumplía una función en lo que llegaba, que dice el autor de Hebreo, en lo que llegaba el tiempo de la reformación. Y el texto dice, que en el... Vea, que tengo que volver otra vez al huerto. El libro de Ezequiel dice que en el huerto había un monte, eso está en Ezequiel 28. Y el monte, en los pueblos antiguos, los montes representaban el lugar donde habitaba la deidad. Por eso que usted ve, por ejemplo, el ejemplo más clásico es el de Grecia, porque conocemos todavía hasta el día de hoy eso. Que decían que en el monte de los Olimpo estaban todos los dioses, allá arriba en ese monte, que ese era el monte sagrado. Esa era la idea que tenían los pueblos antiguos. En los montes estaban los dioses. O sea, los pueblos antiguos pensaban así, por eso es que en la planicie del Sinai crearon un monte artificial, aludiendo a la puerta de la deidad a este mundo. Y Israel no estaba ajeno a eso, porque Dios le hablaba al humano conforme a su capacidad de comprender. Y el monte Jerusalén era el lugar de habitación de Dios. Ahí estaba su trono. Pero en Edén, dice Ezequiel, había un monte también. En el capítulo 28. Y ese monte en el huerto alude al trono de Dios. Así que en ese huerto en Edén, el humano se encontraba con Dios. Y si el huerto tiene un trono, pues entonces el trono representa el lugar santísimo. Que el autor de Hebreos dice que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Una vez al año. Diciendo el autor de Hebreo con esto, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, estaba diciendo con esto, que todavía no estaba el camino abierto al lugar santísimo, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. En otras palabras, que mientras el templo estuviera en ese mismo sistema, no había acceso como existía al principio del huerto. ¿Verdad que nos dice la Escritura que Adán vivía en el huerto? Eso significa que Adán estaba constantemente en apego con Dios. Es como si viviera en la casa de papi. Esa es la idea. Y dice el texto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, y está el autor escribiendo para el tiempo de ese nuevo templo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar. Y lo vemos claramente en el libro Levítico, que dice que la persona va a presentar la ofrenda si comete una falta. Pero tenía que presentarla cada vez que cometiera una falta. Eso significa que ese sistema no era completamente perfecto, pero funcionaba. Es como si yo tengo que comprar un micrófono y no tengo chavos para comprar el de alta calidad, pues compro el baratito.
Me resuelve, pero no va a funcionar a la perfección para siempre y por siempre porque no es el mejor. No es lo mismo, la misma idea. Y dice el autor de Hebreo que esos sacrificios y ofrendas no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia. ¿Pero qué es esto? Si aquí el problema es cubrir a la persona. ¿Sí eso tiene que ver con cubrir? ¿Por qué el autor de Hebreo está relacionando el servicio sacrificial del templo con la conciencia? Cada vez que un ser humano comete una transgresión, su conciencia se va distanciando de Dios. ¿Cuántas veces usted escucha a una persona decir, yo no puedo hablar con Dios, yo soy un pecador, muchacho? Dios no me va a escuchar a mí. Eso es su conciencia. Ahora, miren qué interesante. El texto dice, solo de viandas, versículo 10 del capítulo 9, solo de viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de la reformación. O sea, el autor de Hebreo sabía que el servicio sacrificial que estaba impuesto por el Creador tenía una función temporera, porque iba a haber una reforma. Y es interesante, porque yo tengo un libro, lo traje conmigo. La vida de los tiempos de Jesús el Mesías, lo escribió Alfred Edersheim. Él nació en Viena en 1825-1889, de padres judíos, convirtió al cristianismo desde joven y es una de las autoridades de su tiempo con respecto a las doctrinas y prácticas del judaísmo en los tiempos de la era antes y después de la era cristiana. Bien interesante este libro, porque este mismo autor cita todas las evidencias que hay en la Mishnah, el Talmud, el Midrashim, con respecto a las ideas que se tenían con respecto al Mesías. Y en uno de los textos que él tiene, él explica que los rabinos enseñan que el Mesías cuando venga va a hacer una reforma a la Torá y que la Torá va a sufrir cambios. Él está citando las fuentes, los textos dentro de la sabiduría judía donde existía esa idea. ¿Eso mismo está diciendo el autor de Hebreo aquí? ¿Sufrió un cambio en la Torá como se destruyó el templo? Claro. Pues ya no se puede hacer sacrificio. Si usted observa, si usted ha leído la historia de la construcción del judaísmo, el judaísmo que nace en Yavné, que fue cerca del año 90, 100 y pico, ellos empezaron a establecer un sistema de culto para resolver el problema de no haber templo. Y ellos dicen, a partir de ese entonces, que el estudio de la Torá reemplaza el servicio del templo. Interesante, ¿no? Pero esto se lo cito para que usted pueda ver que el autor de Hebreo no está enajenado de esa idea que existía. Y el autor de Hebreo dice que iba a haber un tiempo de reformación. Y dice el texto, pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez y por todas al lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Eso significa que purificó de una vez y por todas. Porque el sistema antiguo dice, te purificaste, tienes que llevar una ofrenda. Te pecaste, tienes que llevar una ofrenda, ¿verdad que sí? Y la ofrenda tiene que ver con expiación. Entonces dice el texto, pero si la sangre de los machos cabríos y de los toros, de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Por tanto, es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones cometidas
durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de herencia eterna. Interesante, porque vieron ese texto ahí, los que han sido llamados. ¿Cómo empieza el libro Levítico? Y llamó el Eterno a Moisés. ¿Antes de qué? No, porque el servicio sacerdotal viene después del becerro. Habla del pacto en general. El becerro de oro trajo una reforma. Pero ese servicio sacrificial es un sustitutivo al problema del becerro de oro, de la impurificación. Sí. Ahora, le pregunto yo, porque el tema, el libro de Levíticos, gira alrededor, como les dije, de lo puro, lo impuro, de lo correcto, lo incorrecto, pero todo dentro de la idea de aproximación a Dios, porque la palabra holocausto, la palabra ofrenda, cuando usted lo va en hebreo, habla de aproximación, de acercarse a Dios. El libro de Levíticos todo el tiempo te va a enseñar las reglas de mantenerse en un estado para poder tener una relación con la deidad. Por eso es que está la regla de espacio sagrado. Miren qué interesante. Tú vas a ver que en el libro de Levítico se van a hablar de unos temas que Moisés los vuelve a repetir en Deuteronomio. Porque el libro de Deuteronomio gira alrededor de la vida dentro de la tierra. Porque la meta de los israelitas no era vivir en el desierto. Ellos salieron de Egipto para llegar a la tierra que iban a recibir en herencia. Y la tierra que ellos iban a recibir en herencia era un microcosmo de lo que era Edén. Es un espacio sagrado. Y Moisés le va a dar las instrucciones de mantener el espacio sagrado. Muchas personas pierden eso de perspectiva cuando estudian el texto. Y el libro de Levítico, como le dije, gira alrededor de mantener al humano en un estado coacto, que es lo que se conoce como tafor tamei, tafor puro, tamei impuro. Puro y puro. Caer en impureza no es pecado. La gente piensa que eso es pecado. Yo le pregunto, ¿quién fue el que creó al humano con la capacidad de procrearse? Dios. Lo que sale del vientre de una mujer, ¿viene de Dios? Sí. ¿Por qué Dios dice que la mujer, si es varón, está impura 40 días? Ah, pues está en pecado. Si impureza es sinónimo, si impureza es sinónimo a pecado, como nos han hecho pensar, entonces la mujer está 40 días en pecado por haber tenido un hijo de una fuente que viene de Dios. Esto tiene lógica, ¿verdad que no tiene lógica? Entonces, ¿por qué nosotros creemos que la impureza está relacionada a pecado? Se pensaba así en el primer siglo. Pasaba una persona impura, ¿verdad? Gritaba, impuro, la lepra, y pensaba que esa persona estaba en pecado. Estaba impura. Impura no es pecado. Tenemos que corregir ese idioma. Porque si algo se impurifica, significa que en un principio fue puro. Y si se impurifica, puede retornar a su estado de pureza, y la Torá te dice. Si la persona, por ejemplo, toca al cadáver de una persona muerta, estará impura hasta el anochecer. Estará impura hasta el anochecer. ¿Qué significa eso? Un periodo de tiempo. Cuando pase ese periodo de tiempo, que está marcado por el cese del día y el comienzo de otro, porque al atardecer comienza un nuevo día, la persona nuevamente vuelve a estar en estado de pureza. Interesante, ¿no? Pues nosotros hemos perdido eso. Vamos a ver en todo el libro, estamos empezando el libro, pero vamos a verlo en todo el libro. Nosotros hemos pensado
que la mujer en menstruación está en pecado. Porque la Torá dice que la mujer en menstruación está impura. El lenguaje de Tafor Tamei, puro e impuro, limita el sentido. Lo correcto sería apto y no apto. Apto, no apto. Apto, no apto, ¿para qué? Pregúntese. Apto, no apto. Perfecto, amén, aleluya, nos vamos. Pues no. Apto, no apto, ¿para qué? ¿Alrededor de qué gira el libro de Levítico? Relación con Dios. Ese es el tema del libro. Si alguien se quiere relacionar conmigo, estas son las reglas. Si la persona tuvo contacto con un muerto, no está apto para acercarse a mí. ¿Dios lo rechaza? No. No, porque dice, al otro día vuelve a estar puro. Porque sumerja sus ropas en agua y se purificó. Yo conozco personas que no pueden ir a un velorio porque dicen que entonces Dios no lo quiere. Amén. Usted no sabe la historia de este judío que iba, que no es una historia, es chistoso, pero va a ser verdad. No es una historia de este judío que iba a ir a un país y él le pide a la aerolínea la ruta del avión. Y cuando la aerolínea le da la ruta, él se percata que el avión pasa por encima donde hay un cementerio. Y ese judío se montó en el avión con una bolsa plástica para cuando llegaran a pasar por esa área no impurificarse. ¿Qué dice? Vamos a llegar a ese texto, pero se lo anticipo. ¿Qué dice el texto? Estará impuro, lava su ropa y queda impuro. Y lo que tiene que hacer el individuo es, ok, me purifiqué, me bajo del avión y espero que se acabe el día y entonces me acerco a Hashem. Porque ¿cómo nos acercamos a Hashem hoy? ¿Cómo? Lo dice el Espíritu Apostólico. Oración. Hashem sabe lo que tú quieres, ¿verdad que sí? Hashem sabe que tú necesitas zapatos y camisa y ropa y comida. Pero Hashem te quiere escuchar. Él lo sabe, pero él lo quiere escuchar. ¿Sabes por qué? Porque lo que quiere es que te sientes al lado de él y le hables. Él lo que quiere es relacionarse contigo. Y si la excusa es, pues déjame ver qué quiere decirme Marilu. Necesito camisa, zapatos, pues es un ejemplo, ¿verdad? Me gustaría comerme un pescadito frito, y no tengo los chavos. Es un ejemplo, ¿verdad? Él lo sabe, pero él aprovecha ese momento para escucharte porque lo que quiere es relacionarse contigo. Ahora, mira qué interesante. Si tú sabes las reglas de pureza e impureza, si por accidente te impurificase o te vieses obligado a impurificarte, no temas que no pecaste. No pecaste, no te vuelvas un loco diciendo ahora, ¿qué voy a hacer? Dios no me va a querer. Yo he escuchado eso, amigo. No me des la mano porque yo no sé si tú estás en menstruación. Yo he escuchado eso, amigo. Yo he escuchado eso y eso es denigrar la creación de Dios. Te purificaste tranquilo. Mañana será otro día y te levantarás nuevo. No, pero hay que hacer un ritual. Necesitamos ir a un buffet y meternos al agua. Como le dije una vez a un amigo en un restaurante, le dije, si en ese momento Moisés estuviera listo para ver de parte del Eterno lo que era una ducha, de seguro les ordenaba que construyeran una ducha. Pero en su generación eso no existía. Por tanto, lo que había era agua que venía de la tierra y tenían que meterse esas aguas. Porque no existía acueducto. No es la idea del mikveh, lo que Hashem está mirando es que tú hagas el procedimiento de purificarte. Yo le digo una cosa a usted, mi esposa es testigo. Yo he ido a velorios de personas. Salimos de allí cansados, agobiados, agotados. Es como si el muerto te quiere jalar toda la energía que tú tienes.
Porque obviamente es una vasija que perdió lo que tenía. Dígame usted. Antes de eso no existía. Era agua en posada. No, pero ahora tiene que ser con aguas cogiendo. Por eso es que Yeshua decía, oye, ustedes tienen mucho conocimiento de Torah, pero tan terrible, hacen esclavo a la gente. ¿Verdad que él dice que un escriba en su Midrash, Yeshua dice que un escriba coge las perlas que hay en los tesoros de la Torah y los va sacando? Y es muy cierto. Pero el problema es que convierten a la gente en esclavos porque van más allá del límite y no acaban de entender que el pecado de Israel, y esto no tiene que ver con el tema, pero se lo menciono, el pecado de Israel en los tiempos antiguos no tiene nada que ver con la transgresión de la Torá, tiene que ver con la falta de fidelidad al Eterno. Porque como tú no le crees al Eterno, tú transgredes la Torá. Cuando los botó Jeremías a la tierra, ¿qué fue lo que pasó? Que no le dieron descanso a la tierra. ¿Es porque no le dieron descanso? No, es porque no le creyeron al Eterno que cuando le dieran el descanso, Hashem le iba a dar para ese año, para el próximo y para la próxima cosecha. El problema no era el descanso que le dieron a la tierra. El problema es que no le creen al Eterno de que Él es capaz de hacer eso. Y para el primer siglo, se sentó un grupo de sabios y dijeron, algo tiene que haber causado todo esto. Vamos a reforzar la Torah. Llegó el momento, llegó el Mesías. Porque se inventaron un sistema de conversión, eso no existía. Busquen la Torah evidencia de que hay un sistema de conversión. No, pero Ruth la Moabita hizo conversión. Ruth la Moabita no hizo conversión. Ruth la Moabita lo que dijo es, tu Dios es mi Dios y tu pueblo es mi pueblo. Ya, andamos. No tuvo que ir a un proceso como había en el primer siglo. Por eso que el Shaul Tarso, conociendo, decía, Hashem te llamó incircunciso, quédate así. Te llamó circuncidado, quédate así. La verdad, eso no es nada. Tú cumple un propósito, pero la verdad, eso no es nada. Pues ¿cuántos no ponen su esperanza en la circuncisión? Yo soy judío, estoy bien. Hashem hizo un pacto conmigo. ¿Has escuchado eso, amigo? Hashem hizo un pacto contigo, pero tú no lo estás cumpliendo. Pero te confíes de que tú estás en el pacto. Teme al Eterno. Y así no sucede con nosotros. No. Hashem Porque le digo una cosa, amigo. Ni usted ni yo teníamos entrada en lo más mínimo en la era mesiánica. En la era esa donde en la era esa donde el mal ya va a ser erradicado y solamente existirá el bien. En esa era. Usted y yo no estábamos ahí. Porque eso a Hashem se lo dijo Israel. Está en Isaías. Eso lo dijo usted a mí. No voy a comerse el cuento ahora a los reformadores, que ese es el mensaje para la iglesia ahora, ¿no, amigo? Usted no estaba en ese plan, ni yo tampoco. Hashem nos incluyó, porque Él es todo amor. Y ese es el mensaje de Pablo de la gracia. Ahora Pablo dice, no vengas a coger ahora la gracia como una licencia va a hacer lo que tú quieras. Porque ¿quién Hashem le dio el yugo de la Torah? ¿Quién estaba en Sinaí? ¿Usted y yo? En Sinaí no había ni puertorriqueños, ni mexicanos, ni españoles, ni griegos. En Sinaí estaban los hijos de Jacob y unos egipcios que salieron con él. Estábamos usted y yo ahí. Por tanto, el convenio Hashem lo hizo con ellos. Y Hashem, que es todo bondad, les dijo a las naciones, porque las naciones también fueron dispersadas por el Eterno, la Torre de Babel. ¿Queda tiempo? Sí, 5 minutos más. Las naciones también fueron dispersadas, las naciones también sufrieron un exilio. Está en la Torre de Babel. ¿O acaso el texto nos dice que los confundió y se cegaron por el mundo entero confundidos? ¿Eso lo hizo el Eterno? Hashem, ¿quién sacó a Israel de la tierra de Israel?
Hashem también. Y los dispersó en el mundo entero, ¿verdad? Igual que la generación de la Torre de Babel. Por eso que Pablo se atreve a decir que ambos están en pecado, que ambos quedaron cortos de la gloria de Dios. ¿Verdad que Pablo dice eso? Ambos pueblos, lo único que ellos tenían un pacto. Y ese pacto no es el que yo te escogí. Es que yo hice un acuerdo con Abraham, Isaac y Jacob y yo se lo voy a cumplir. Y como ustedes son hijos de ellos, yo voy a cumplir el amor, esa fidelidad que me tuvo Abraham, esa fidelidad que me tuvo Isaac, esa fidelidad que me tuvo Jacob, yo la voy a cumplir. Ustedes no se lo merecen, pero por amor a ellos, yo lo voy a hacer. ¿Verdad que lo dice los textos así? No miento, Hashem lo sabe. Pero ¿y nosotros? Perdone, mi amigo, no se moleste conmigo. Pero el hecho ahora que usted se haga un ADN y se dé cuenta de que usted es hijo de judío, no le garantiza a usted que usted entrará a la era mesiánica. No se coma ese cuento, perdóneme, pero no se coma ese cuento. Porque la generación del primer siglo, Hashem la consumió y le borró el templo y murieron miles. Lea los libros de historia. Miles. Y así pasó con la generación de Babel, la generación de Babilonia, que vino a Nabucodonosor y entró y barrió y acabó con miles allí también. Así que usted no piense porque yo tengo la sangre del pacto, ya yo estoy montado. No repita ese error. Ahora Hashem hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que posiblemente una persona que tenga sangre sefardí, sangre de judío sefardí, se pueda montar si hace arrepentimiento. Pero si usted se da cuenta, es una prueba de él, se da cuenta de que usted es hijo de levita, si usted no ha hecho arrepentimiento, no te montes que no va. Porque el mismo Deuteronomio dice, si estando en los pueblos que tú estás, te arrepientes, entonces yo me acordaré del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob y yo te buscaré y te traeré a la tierra. Pero si no te arrepientes, ¿se va a acordar? No se va a acordar. Está condicionado a arrepentimiento. Pero ¿y qué no los gentiles? Un regalo. Esa es la bondad más grande del Eterno. Yo aprendí de un judío de la tierra de Israel que vive allá, el rey Yeshua, que lo predica cuando sitio que lo invitan. Él dice, ustedes los gentiles deben estar agradecidos. Porque si Israel hubiese sentado a Yeshua en el trono como el rey, usted se quedaba afuera. Dele gracias al judío que lo mató. Un judío diciendo eso. Porque si Yeshua se sienta en Israel en el trono, ustedes los gentiles se quedan fuera. La Biblia en camino del capítulo 11 de Romanos. Sí, esa es la transgresión de ellos fue la que nos ayudó a nosotros a entrar. Claro. Entonces, para resumir y cerramos aquí. ¿Qué relación tiene el libro Levítico con el Evangelio y la reconciliación? Existe en el libro Levítico una serie de reglas que no podían garantizarle al humano la relación perpetua con Dios. El libro de Levítico te enseña cómo tú te relacionas con Dios. Pero ¿qué sucede cuando yo rompo la relación con Dios? Hashem, bendito sea su nombre, envió al Mashiach único para que a través de él tú tengas una reconciliación con el Creador por siempre, para siempre. Por siempre, para siempre. Es terrible. Estamos hablando que el Evangelio es las buenas noticias de que aún esa inclinación, porque la inclinación del mal está dentro de ti, tú estás en tu ADN, hasta que esto corruptible se pinta incorruptible, eso está en tu ADN, y tú vas de vez en cuando a meter la pata, pues así, es así. Ahora, no te recuestes del lado de que tienes el de ser hará, la inclinación al mal, y dices, no, ese es el enemigo que me hizo. No, reconoce tu falta, fui yo, porque el mal habita en mí, y estoy luchando con él, es mi lucha diaria. Pero es bueno saber que aún teniendo la inclinación al mal dentro de nosotros, pues todavía
El mal no ha sido erradicado. Las buenas noticias que tenemos de parte del Creador es que nosotros tenemos reconciliación con Dios a través de nuestro Cristo. Y Él no toma ya en cuenta nuestras debilidades, nuestras faltas, sino que nos permite ahora a través de Él de una relación de padre e hijo. ¿Verdad que dice el libro Levítico que hay que hacer expiación, que significa cubrir? Y Shaul Tarso dice, ahora usted está cubierto por la sangre del Mesías. Por eso el libro de Revelaciones dice que hay una multitud grande de personas que no se pueden contar, que están apegados al trono. Léalo, con esto cierro. Dice el texto en el versículo 9 del capítulo 7 de Revelaciones: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de toda tribu, nación, pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos. Ropa blanca. ¿Por qué ropa blanca? Muy buenas opciones. Pero ¿sabe usted que el Cohen Gadol en Yom Kippur entraba al lugar santísimo con ropa blanca? Está relacionado con eso. Porque después de Pentecostés, ¿qué viene? Después de Yom Kippur. Ah, muy bien. Ahora miren qué interesante. Miren qué interesante. Miren qué interesante. Yo he aprendido de un rabino que la entrada del Cohen Gadol, de sumo sacerdote, al lugar santísimo, vestido de ropa blanca, representaba en los aspectos espirituales de la Torá, los aspectos místicos de la Torá, representaba el hablar con la deidad cara a cara, tal como eres. Porque esas vestiduras blancas representan la desnudez que tenía Adán. En otras palabras, no había nada oculto en Adán, Dios lo veía todo. Esa vestidura blanca representaba eso, la pureza de lo que es la persona, en su esencia. Ahora, es bien interesante que esa vestidura está relacionada al alma, porque el alma es pura, dice la Escritura, pero el alma se ensucia. ¿Cómo es posible que el alma es pura y el alma se ensucia? Nosotros la ensuciamos. Dice el libro de Revelaciones que en el versículo 14, que pregunta quiénes son esta gente que vienen con las ropas, vestidos con ropa blanca. ¿Quiénes son esta gente? Dice el texto: Señor mío, tú lo sabes. Me dijo, estos son los que salen fuera de la gran tribulación. Pero en este momento, ¿qué tiene que ver la gran tribulación con eso? En un momento de adversidad, un perro mansito, un perrito mansito, es bien buena gente, métale presión y acorrálelo, que no tenga escapatoria. ¿Seguirá siendo mansito o va a sacar la bestia que hay dentro de él y se va a defender? Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos de gran tribulación? Es que ese va a ser el tiempo donde el diablo va a empezar a enlistar su gente, ¿no? Que se van con él. Eso es lo que nos ha enseñado. Ese es el tiempo que Dios le dio al diablo para que empiece a marcar la gente, para llevárselos para el infierno. Pero ¿qué es la gran tribulación realmente? Hashem le dice a Israel: yo lo saqué de ustedes de Egipto, del horno de fuego. Un horno de fuego allá adentro metido. El pan se hace, ¿verdad que sí? Pero si le das temperatura de más, se quema. Se pone duro. No sirve. ¿Para qué entonces la tribulación? Si usted camina con Dios y Dios lo pone en un momento difícil, usted va a sacar de usted la virtud o el defecto. Y si una virtud, estás aprobado. Si un defecto, tienes que mejorar. Es como me di cuenta que no debía haber hecho esto. Voy a bregar con eso. Y por eso es que lavan sus ropas en la gran tribulación.
Lo interesante es que dice el texto, y con esto cierro, estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon con la sangre, en la sangre del Cordero. En otras palabras, la sangre, el alma está en la sangre, dice el texto, ¿verdad? Lavaron sus ropas. Yo lavé mi alma con el alma del Mesías. ¿Cómo es eso? ¿Verdad que Yeshua le dijo a sus discípulos, enséñenle a ellos a guardar las cosas que yo les he ordenado y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del tiempo? Así sí dijo eso a Yeshua. Entonces, en ese momento donde el Eterno nos va a poner en situaciones difíciles, Hashem nos envió ayuda, el Espíritu del Mesías, que nos va a asistir a limpiar nuestras vestiduras para que nos presentemos sin mancha ante Dios. Interesante, ¿no? Porque dice el texto, por eso que están delante del trono de Dios. Pero espérate, nadie se puede acercar al trono de Dios solamente una vez al año, porque el lugar santísimo representa eso. Ahora van a estar en el trono de Dios y el que está sentado extenderá su tabernáculo con ellos y no habrá hambre, ni tendrá sed, ni caerá jamás sobre ellos el sol, ni calor alguno. ¿No está relacionado con tribulación? Sed, hambre. Y dice el texto, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios mismo enjugará toda lágrima. De que ese acto del humano de pasar por dificultad, Hashem envió ayuda para asistirlo. Porque eso lo representa la sangre del cordero. Ahora, lo interesante también de esto es que la sangre cubre. No solamente en la sangre está el alma, la sangre cubre. Porque hace expiación, capará, cobertura. Así que si usted en la tribulación falla, tiene protección. Interesante, ¿no? No sé, un pensamiento mío acá. Cerramos entonces el día de hoy. ¿Alguna pregunta para terminar? Me extendí de más, ¿verdad que sí? La culpa la tiene Edwin. Pues no hay pregunta entonces. Podemos cerrar el comentario de hoy.